Capítulo 4. La batalla de Jim y la gran batalla naval de Rodenius. Madrugada del 12 de abril de 1639. Frente a la entrada de la ciudad de Jim, el líder de los caballeros occidentales, Moizi, no podía ocultar su expresión de asombro y nerviosismo. El ejército real de Louria contaba con 500.000 soldados y más de 500 wyverns. Para el Principado de Quatoine, era absolutamente imposible preparar una fuerza capaz de enfrentar tal magnitud. Sin embargo, resultaba increíble que quien se encargaría de aplastar a Louria fuera una nación nueva llamada Rusia. Actuaremos en cuanto confirmemos que el ejército real de Louria ha cruzado la frontera. ¿Está claro?, dijo el hombre a su lado. Por supuesto. Es un honor, Mayor General Yuri Andropov, asintió Moizi. En la base construida junto a la capital de Quatoine, no solo estaban los caballeros occidentales, sino también 5 divisiones del ejército de tierra ruso, compuestas por 225.000 hombres. Moizi no comprendía del todo la naturaleza de las tropas rusas, pero ardía en deseos de presenciar su capacidad técnica. Primero, eliminaremos a los wyverns del cielo. Después, nuestros escuadrones de bombardeo los aniquilarán. Finalmente, usted y sus caballeros darán caza a los remanentes. ¿Entendido? Entendido, respondió Moizi con firmeza. Aunque inicialmente se mostraba reacio a dejar la defensa de su patria en manos de extranjeros, Moizi tenía una buena impresión de ellos. Reconocía que su antiguo reino no podría sobrevivir a un enfrentamiento directo contra Louria sin este apoyo. Wyverns a la vista. Detectamos 75 unidades. Gritó un operador de radar antiaéreo, fijando su vista en los puntos rojos de su pantalla. Recibido. Regimiento de artillería, preparen los misiles antiaéreos de inmediato. En segundos, las baterías de misiles S-400 y S-300V4 entraron en acción. Los misiles fueron lanzados rugiendo hacia el cielo, iniciando la cacería de los escuadrones de wyverns de Louria. Mientras tanto, en el escuadrón de conquista de Louria, los jinetes de wyvern volaban hacia Jim, preparándose para reducir la ciudad a cenizas. Hoy conquistaremos Jim. No tengan miedo, no son más que un montón de subhumanos que jamás podrán derrotarnos. Sí. Gritaron los soldados eufóricos, hasta que uno de ellos notó algo al frente. ¿Eh? ¿Qué es eso? Varios puntos de luz extraños aparecieron frente al escuadrón. Antes de que pudieran reaccionar, el desastre ocurrió. ¡Bum! ¡Bum! 4 wyverns explotaron instantáneamente, convirtiéndose en jirones de carne y ceniza. Los jinetes, aterrorizados, vieron cómo más luces se dirigían hacia ellos a una velocidad sobrenatural. Evadan. Los wyverns intentaron maniobras desesperadas, pero era inútil. Los misiles estaban bloqueados en sus firmas de calor. Eran cazadores implacables que no los dejarían escapar. Maldición. No puedo quitármelo de encima. Me sigue. Ark. El escuadrón de Louria no tuvo oportunidad de luchar ni de sobrevivir. En cuestión de minutos, los amos del cielo se transformaron en carne chamuscada. Ninguna maniobra podía superar la tecnología de los misiles avanzados rusos. Abajo, el capitán Moizi contemplaba la escena con la boca abierta. Sé cómo lo hicieron. ¿Qué clase de magia es esa? El general Yuri Andropov respondió con calma. Parece que los wyverns han sido eliminados. Nadie escapa de un sistema S-400 tan fácilmente. Tras una breve pausa, el general consultó su radio. Muy bien. El cielo está despejado. ¿Cuál es el estatus del escuadrón de bombardeo? Pasarán sobre nosotros en 2 minutos. Poco después, un estruendo similar a 1000 truenos sacudió el aire. El ruido se hizo ensordecedor cuando varias naves imponentes cruzaron el cielo sobre las tropas rusas y de Quatoine. Todos miraron hacia arriba con asombro reverencial. ¡Wow! Aquellos objetos volaban mucho más rápido que cualquier wyvern. Moizi sintió un escalofrío al darse cuenta de que oponerse a Rusia sería una sentencia de muerte instantánea. Campamento de las fuerzas de conquista de Louria. Malditos estúpidos. Adem, el comandante de la fuerza de conquista del este, estaba en shock. Él, que odiaba a los semi-humanos, ya estaba saboreando la masacre que ordenaría en Jim. Pero justo al cruzar la frontera, sus fuerzas aéreas habían sido borradas del mapa en minutos. Sabía que Quatoine no podía hacer eso. Entonces, ¿qué país? El nombre de la Federación Rusa cruzó su mente. No creía que una nación emergente fuera capaz de esto, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. Preso del pánico, Adem giró su caballo y comenzó a huir desesperadamente. Alguien intentó llamarlo, pero él no escuchaba. Tenía que escapar. Sus instintos eran correctos, pero ya era demasiado tarde. ¿Qué es eso?
Los soldados que quedaban miraron al cielo al escuchar un silbido agudo. Muchos puntos negros caían sobre ellos. Al impactar, estallaron en columnas de fuego inmensas y abrasadoras. Las explosiones se sucedían una tras otra. Los gritos de guerra se convirtieron en silencio absoluto en fracciones de segundo. Antes de que terminara el bombardeo, los 400.000 soldados de la fuerza de conquista habían sido borrados del mundo. Casi no hubo sobrevivientes. Adem no fue la excepción. Su rastro desapareció en el fuego. En lo alto, los bombarderos Tu-160 del 7º Escuadrón de la Fuerza Aérea Rusa, escoltados por cazabombarderos Su-34, completaron su misión y viraron de regreso tras haber convertido el campamento de Louria en un infierno de cenizas. Tras el ataque, las fuerzas de la Federación Rusa dejaron que Moizi se encargara de dar caza a los sobrevivientes, tal como habían prometido. Moizi ya había sido advertido, pero ver el poder destructivo de Rusia con sus propios ojos lo hizo reafirmar su asombro. Sintió un profundo alivio al saber que semejante fuerza no estaba dirigida contra ellos. Moizi recibió un informe tras haber capturado o eliminado a la mayoría de los fugitivos. Las tropas terrestres rusas habían cruzado la frontera y avanzado también desde el reino de Kila. Se decía que el ataque ocurrió en el mismo instante en que el ejército de Louria intentaba cruzar, resultando en la aniquilación total de los invasores en la frontera. En el lugar, encontraron numerosos cadáveres con quemaduras tan severas que eran irreconocibles. El hedor a carne quemada era insoportable. Algunos soldados de Kwatoine incluso vomitaron ante la escena de horror. Rusia realmente tiene la intención de borrar al ejército de Louria, pensó Moizi mientras observaba los tanques y vehículos blindados rusos cruzar el río. Puerto de Mayark. En respuesta a la flota de 4.400 barcos enviada por Louria, la primera armada de Kwatoine finalmente desplegó sus naves desde la base naval de Mayark. Los barcos plegaron sus velas y se agruparon en el puerto. Los marineros revisaban las escalas que usarían para abordar los barcos enemigos. Las flechas incendiarias, empapadas en aceite, estaban listas. Se instalaron escudos de madera contra flechas y ballestas en cada cubierta. En total, sumaban apenas 50 barcos. ¿No es una vista magnífica?, murmuró el almirante Pancare mientras observaba el mar. Pero ellos tienen más de 4.000 barcos. Me pregunto cuánto tiempo podremos resistir. Se reprendió a sí mismo por expresar sus dudas. No servía de nada rendirse antes de tiempo, incluso ante una desventaja tan abrumadora. Almirante, recibimos un mensaje del mando naval sobre el apoyo de la Armada de la Federación Rusa, informó el oficial ejecutivo Breuelle. Léalo. Sí, señor. Dice, esta noche, 8 barcos de guerra rusos llegarán a Mayark como refuerzos. Solicitan que un observador se una a ellos para presenciar el inicio de las hostilidades contra el reino de Louria. Fin del mensaje. ¿Qué? Solo 8 barcos. ¿Estás seguro de que no hay un error? ¿No deberían ser 80 u 800? No hay error, señor. Agradezco el apoyo, pero, ¿quieren un observador? Si solo tienen 8 barcos, enviar a alguien es mandarlo a morir. Es una locura. No puedo sacrificar a uno de mis hombres. Hubo un silencio incómodo. Entonces, envíenme a mí, dijo Breuelle. Pero soy el mejor combatiente que tiene. Tengo las mejores probabilidades de sobrevivir. Además, olvida que los rumores de esos barcos monstruosos vienen de Rusia. Quizás no estén tan locos como pensamos. Está bien, lo dejo en tus manos. Esa misma noche, Breuelle no podía creer lo que veía en sus ojos. El tamaño de los barcos desafiaba toda lógica. Cuando contactaron a Rusia por primera vez, se habló de naves de más de 200 metros, pero él pensó que exageraban. Ahora, aunque los barcos estaban anclados lejos de la costa, su magnitud era evidente. Ni siquiera tenían velas. Poco después, un objeto metálico con algo girando en su parte superior despegó de la parte trasera de una de las naves gigantes. Como había sido avisado, sabía que era un vehículo. Al acercarse, generó un viento huracanado. Breuelle subió al inesperado aparato y fue llevado hacia alta mar. Los asientos eran mullidos y casi no sintió vibraciones al volar. Era más lento que un Wyvern, pero mucho más cómodo y espacioso. Pronto, su destino apareció, un buque de guerra colosal. Al verlo de cerca, Breuelle se quedó boquiabierto. Este barco es inmenso. Estratégicamente, un barco más grande alberga más tripulación y puede amenazar a más enemigos, pensó mientras aterrizaban. Crucero de batalla clase Kirov. RFS Pedro el Grande. Eslora, largo, 252 metros. Desplazamiento, 28.000 toneladas.
Pedro el Grande es el barco de guerra de superficie más grande del mundo, con un tamaño comparable al de los cruceros pesados de la Segunda Guerra Mundial, equipado con sistemas capaces de hundir grupos de portaaviones enemigos. ¿Acaso está hecho de hierro? ¿Cómo flota? Breguelle tenía 1000 preguntas. Tras bajar del helicóptero, caminó por la cubierta, asombrado de que el suelo no fuera de madera, sino de metal sólido. Fue escoltado hacia el puente de mando. El interior lo dejó perplejo. ¡Increíble! Está iluminado y el aire circula perfectamente. ¿Qué magia usan aquí? Al llegar al puente, un hombre se levantó y caminó hacia él. ¿Es usted el observador de la armada de Quatoine?, preguntó el hombre. Así es, soy Breguelle. Soy el capitán del Pedro el Grande, Iván Lazarov. Un placer conocerlo. Igualmente, capitán. Agradecemos su ayuda, respondió Breguelle estrechando su mano. No es problema. Hemos localizado a la flota enemiga. Están a unos 500 kilómetros al oeste de nuestra posición, avanzando lentamente a 5 nudos. Partiremos mañana por la mañana para interceptarlos. Descanse hasta entonces. Breguelle estaba atónito. Los rusos planeaban enfrentar a 4.400 barcos ellos solos, sin coordinarse con la flota de Quatoine. Aunque sus barcos eran enormes, solo eran 8 contra miles. Le parecía un suicidio. Además, no veía ballestas ni protecciones contra flechas incendiarias. Al día siguiente, madrugada, la flota rusa se puso en marcha. Pedro el Grande ocupaba el centro, con 2 fragatas al frente, 2 destructores a los flancos, un buque de suministros detrás y un crucero cerrando la formación. Breguelle, a bordo del buque insignia, sentía que estaba en un estado de shock permanente. Este barco es rapidísimo. Van más rápido que la velocidad máxima de cualquier nave de Quatoine. Además, nos estamos alejando de nuestra flota. ¿No deberíamos quedarnos cerca de ellos? La flota avanzaba al oeste a 20 nudos. Finalmente, la armada de Louria apareció en el horizonte. En el puente, un tripulante informó a Lazarov. Señor, el radar detecta la flota de Louria. 4.400 barcos de madera. ¿Iniciamos el ataque? Todavía no, respondió Lazarov. Daremos una señal de advertencia para que se retiren. Ordenen al crucero Mariscal Ustinov que se adelante y dé 3 avisos. Si se resisten, se autoriza el hundimiento total. Breguelle no podía creer la audacia de Lazarov de enviar un solo barco contra miles. Capitán Lazarov, se ha vuelto loco. Enviar un solo barco a dar advertencias es un suicidio. Tienen 4.400 naves y ustedes solo 7 armadas, exclamó Breguelle frustrado. Lazarov lo miró con frialdad. Entonces observe cómo peleamos. Usted no sabe nada sobre la superioridad de la flota rusa. No interfiera y solo mire. Breguelle, intimidado, guardó silencio. ¿Procedemos con el Ustinov, señor? Lazarov asintió. Que el Ustinov avance. El Mariscal Ustinov, un crucero clase eslava con 16 tubos de misiles en sus costados, comenzó a separarse de la formación para encarar a la marea de barcos de Louria. En el puente de mando, el capitán Ivanovich Artyom recibió de inmediato las órdenes del buque insignia. Entendido. Timonel, dirija el barco para cortar distancia con la armada de Louria. Quiero que el helicóptero esté listo para despegar ahora mismo y que toda la tripulación ocupe sus puestos de combate. Si la flota de Louria persiste en avanzar, procedan a hundirlos según las órdenes. De inmediato, el Mariscal Ustinov se separó del resto de la flota rusa y navegó a gran velocidad para interceptar a la armada enemiga. Reino de Louria, Armada de Conquista del Este, Vicealmirante Sharkun. ¡Qué vista tan magnífica! Los barcos avanzaban sobre el vasto océano con las velas desplegadas, henchidas por el viento. Con un total de 4.400 naves tripuladas por miles de marineros que pronto se convertirían en la fuerza de desembarco, se dirigían implacables hacia la ciudad portuaria de Mayark. Lo único que se alcanza a ver son barcos. O mejor dicho, el mar ha sido completamente cubierto por madera. Esa era la mejor forma de describir la fantástica cantidad de naves desplegadas por Louria. Tras 6 años de preparativos y con el apoyo del Imperio Parpaldía, la gran armada estaba completa. Sharkun pensaba que no existía fuerza en el continente de Rodenius capaz de detenerlos. De hecho, creía que ahora incluso podrían desafiar a la misma Parpaldía. Su ambición se desbocaba, pero la fría lógica frenó su delirio de grandeza. Recordó que Parpaldía poseía armas llamadas navíos de línea, diseñados específicamente para el combate naval.
Seguía siendo demasiado peligroso desafiar a una superpotencia de la tercera civilización. De pronto, Shao Kahn miró hacia el este y divisó algo que se dirigía hacia ellos. Un objeto volador con aspas giratorias en su parte superior. ¿Eh? ¿Son dragones? No, esperen. ¿Qué son? Shao Kahn notó que era un objeto artificial con forma de insecto que emitía un estruendo metálico al acercarse. Cualquiera que viera un objeto tan extraño y desconocido volando directo hacia ellos sentiría cómo el miedo se arrastra en su corazón. De pronto, una voz atronadora surgió de la extraña máquina. Atención, Armada de Louria. Aquí la Armada de la Federación Rusa. Han ingresado en aguas territoriales de Kwatoine con intenciones hostiles. Retírense de inmediato o procederemos a hundir sus naves. Repetimos, retírense ahora o serán destruidos. Los soldados se dieron cuenta de que había personas dentro del objeto y que, de alguna manera, su voz llegaba a toda la flota. Al ver el helicóptero K-27M, el pánico empezó a cundir. ¿Qué demonios es esa cosa? Esperen. ¿Dijeron que son de Rusia? Todos los soldados de Louria habían oído ese nombre. Según sus informes, era un país del lejano oriente que carecía de wyverns para el combate. El helicóptero volvió a emitir el mensaje. Última advertencia a la Armada de Louria. Retírense de inmediato o los hundiremos. Repetimos, retírense o serán destruidos. En respuesta, alguien desde uno de los barcos de Louria disparó una flecha hacia el helicóptero, que volaba a baja altura. El piloto realizó una maniobra de evasión con agilidad y viró hacia el este. Miren cómo corren. Los marineros, fuera del alcance del oído de los pilotos, comenzaron a burlarse y a insultar a la máquina voladora. El vicealmirante Shao Kahn sintió que su preocupación se desvanecía. Han huido. Incluso con ese objeto tan raro, no hay nada que puedan hacer contra nosotros, dijo Shao Kahn viendo al helicóptero alejarse. A bordo del crucero misilístico Mariscal Ustinov. Un tripulante informó de inmediato al capitán Artyom. Señor, el piloto del helicóptero informa que se dieron las 3 advertencias. No hubo respuesta de retirada. Al contrario, dispararon contra nuestra unidad y la flota persiste en su rumbo hacia Mayark. El capitán Artyom suspiró con pesadez. Son mucho más estúpidos de lo que pensaba. De acuerdo a las órdenes previas, ante la falta de respuesta y el ataque hostil a nuestra unidad, se autoriza el hundimiento de la Armada de Louria. Zafarrancho de combate. Toda la tripulación del Ustinov se preparó para su primer enfrentamiento real en este nuevo mundo. Muy bien, timonel, acérquenos más. Preparen el cañón principal y abran fuego en cuanto estemos en rango. El mariscal Ustinov aumentó su velocidad, cortando las olas hacia la flota enemiga. Por otro lado, los marineros de Louria quedaron paralizados cuando vieron emerger en el horizonte una gigantesca montaña de acero gris. ¡Maldición! ¿Y eso qué es? Es un barco enorme. Es de Kwatoine. Imposible. Esos malditos subhumanos no podrían tener algo así. Shao Kahn temblaba de terror al ver la magnitud del mariscal Ustinov. ¿Qué clase de barco es ese? No tiene velas y parece de hierro, pero se mueve rapidísimo. Cuando la distancia se redujo a unos 3 kilómetros, el Ustinov viró y se detuvo. El almirante Shao Kahn intentó recomponer a sus hombres. A toda la armada. No retrocedan. El enemigo tiene un barco grande, pero nosotros somos 4.400 contra uno solo. Ganaremos por número. Gracias a sus gritos, la moral subió y los barcos de Louria continuaron avanzando. Sin embargo, el cañón AK-130 en la proa del Ustinov giró con precisión mecánica hacia la vanguardia enemiga. Shao Kahn observó el movimiento con curiosidad. ¿Qué le pasa a ese poste de hierro? Un instante después, un fogonazo brotó del cañón ruso, seguido de una nube de humo. ¿Qué pasó? ¿Explotaron ellos solos? Se preguntó Shao Kahn. Justo tras ese pensamiento, el barco que lideraba su formación estalló en 1000 pedazos. Una lluvia de astillas de madera, restos de la nave y pedazos humanos cayó sobre los barcos circundantes. El proyectil había impactado directamente en la nave que antes disparó la flecha. Los restos se hundieron por su propio peso, arrastrando al fondo a cualquiera que hubiera sobrevivido a la explosión inicial. ¿Qué ha pasado? Nos están atacando desde esa distancia. Al no haber experimentado nunca ese nivel de potencia de fuego, todos quedaron paralizados. Sin embargo, los disparos no se detuvieron. Una nueva ráfaga resonó y otro barco de guerra de Louria fue impactado, hundiéndose al instante. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que disparen desde tan lejos y con esa rapidez? Entonces, un barco tras otro comenzaron a ser alcanzados y hundidos en una sucesión frenética.
A pesar de la enorme distancia, los cañones enemigos diezmaban la flota de Louria con una precisión aterradora. Esto es. Almirante Sharkun. ¿Qué debemos hacer?, preguntó un oficial desesperado. Sharkun, saliendo de su estupor, gritó a su personal: esto no es bueno. Pero, estamos casi en el rango de los Wyverns. Comunicaciones. Pidan apoyo aéreo de inmediato. Informen que hemos entablado combate con el buque insignia enemigo. Reino de Louria, base de Wyverns. Señor, comunicación de la flota de conquista del este. Confirman contacto con un navío metálico gigante y solicitan apoyo aéreo. El barco principal del enemigo, petición concedida. Envíen 350 Wyverns con equipo completo. Pero señor, la fuerza de invasión ya se llevó 150. No tendremos suficientes para la fuerza principal si enviamos tantos. ¿Acaso no fui claro? Envíenlos. Si se enfrentan al barco principal enemigo, será la batalla decisiva. Tendrán tiempo de reorganizarse antes de que nuestra fuerza principal se movilice. Entendido, señor. Los Wyverns, uno tras otro, alzaron el vuelo cubriendo el cielo. Crucero clase Eslava, Mariscal Ustinov. En el centro de control del Mariscal Ustinov, el radar detectó 350 firmas térmicas aproximándose rápidamente. Capitán. 350 objetos aéreos detectados a las 3 en punto. El capitán Artyom respondió de inmediato por radio. Preparen defensa antiaérea. Lancen misiles S-300 para interceptar a los Wyverns enemigos. Las compuertas del sistema de lanzamiento vertical, VLS, se abrieron y los misiles de largo alcance S-300F salieron disparados, dejando estelas de humo blanco mientras buscaban a sus presas. Armada de Louria. De repente, columnas de humo brotaron del barco gigante a 3 kilómetros de distancia. Poco después, trazos de luz surcaron el cielo sobre la flota de Louria. El vicealmirante Sharkun sintió un miedo visceral, pero intentó concentrarse. El escuadrón de Wyverns llegará pronto. Cuando ataquen desde el aire, todos los barcos cargaremos junto a ellos, gritó con una confianza que pronto se desmoronaría. La tragedia golpeó al escuadrón aéreo. De la nada, 23 Wyverns explotaron y cayeron al mar. Segundos después, otros 12, luego 18 más. Uno tras otro, caían sin vida desde las alturas. Fue una masacre sin precedentes en la historia. En cuestión de minutos, los 350 Wyverns se redujeron a 200. El pánico se apoderó de los jinetes restantes al ver a sus compañeros ser derribados por algo invisible y extremadamente veloz. Cuando los 200 sobrevivientes intentaron lanzarse sobre el Mariscal Ustinov, líneas de luz trazadoras, munición de los Zeus, los alcanzaron, haciéndolos caer como lluvia sangrienta. A 7 kilómetros, solo quedaban 50. A 3 kilómetros, solo 3. Malditos, juro que hundiré ese barco y vengaré a mis camaradas. Gritó el comandante Asen, de los Caballeros de la Integridad. Los 3 Wyverns abrieron sus fauces para lanzar bolas de fuego, pero en ese instante, 2 fueron despedazados. Asen, el último sobreviviente, picó hacia el barco entrando en el rango del sistema de defensa de punto. BRRRRRRRRRR. Los ojos de Asen se abrieron con horror cuando el cañón AK-630M Zeus abrió fuego. Mientras los proyectiles perforaban su cuerpo y el de su montura, su último pensamiento fue: ganar contra esto, es imposible. Barco de Louria, la gloria. Un silencio sepulcral se apoderó del océano. Nadie podía creerlo. Habían visto a su unidad de élite convertida en puré sangriento en cuestión de segundos. ¿Contra qué estamos peleando? ¿Acaso, estamos luchando contra demonios? Susurró Sharkun con voz quebrada. Pensaron que solo era ese barco, pero se equivocaban. Frente a ellos aparecieron otros 7 barcos de guerra grises. En el centro, uno tan colosal que hacía parecer pequeños a todos los demás. Históricamente, las batallas en Rodenius se decidían por abordaje. Los barcos se consideraban casi indestructibles salvo por incendios o disparos afortunados de ballesta. Nadie imaginó que 4.400 barcos podrían perder. Pero los 7 barcos rusos empezaron a hundir una nave enemiga con cada disparo, como si fuera un simple entrenamiento. Tras hundir unas 2.300 naves con cañones, los rusos empezaron a usar ametralladoras pesadas y sistemas Zeus para desintegrar lo que quedaba de la flota de Louria. Son monstruos. Vamos a morir. Malditos sean. Así que se acabó, dijo Sharkun, totalmente derrotado. Si se retiraba, sería ejecutado por incompetencia. Pero no podía condenar a sus hombres. A todos los barcos, retirada.
Repito, retirada general. Mientras el buque insignia de Sharkun intentaba virar, recibió un impacto directo. El viejo almirante vio el mundo por última vez antes de que la oscuridad lo tragara. En total, la armada rusa hundió cerca de 3.400 barcos. Buque insignia Pedro el Grande. En el puente, el capitán Lazarov observó la huida del enemigo. Aquí el buque insignia Pedro el Grande. El enemigo se retira. Cesen el fuego. Repito, cesen el fuego. Los disparos se detuvieron. Los rusos también estaban agotando sus reservas de munición tras la intensa cacería. Bien. Inicien misión de rescate para los sobrevivientes de Louria y tómenlos como prisioneros de guerra. Restos de la armada de Louria. Baral, el observador del Imperio Parpaldía, temblaba de terror en su camarote. Su barco había sobrevivido de milagro. Debía informar sobre la destrucción de Kuatoine, pero en su lugar presenció algo imposible. ¿Qué clase de barcos son estos? No tienen velas, pero son rápidos, y ese cañón único tiene una precisión absoluta a 5 kilómetros. Lo que más lo aterró fue la defensa antiaérea. Parpaldía usaba Wyverns para combatir Wyverns, pero esta nación lanzaba flechas que perseguían a sus blancos y cañones que no fallaban contra objetivos voladores. Esto no es humano. Estos extranjeros son una amenaza para el Imperio Parpaldía, escribió Baral en su informe mágico mientras veía a los rusos dominar el mar. A bordo del Pedro el Grande, Breuelle, el observador de Kuatoine, se sentía entumecido. Había visto cómo un puñado de barcos hundieron a más de 3.000 naves y 350 Wyverns. Parece que los subestimé. Federación Rusa, ¿qué clase de poder es este? Al ver las operaciones de rescate en un mar cubierto de astillas y restos, Breuelle comprendió que el equilibrio de poder en su mundo acababa de cambiar para siempre. Fin del capítulo 4. El link a la historia del autor y a la historia traducida al español estarán en la descripción.